Quiero que vaya conmigo, por favor, al Salmo número 23. Salmo número 23. Dice la Biblia: el Señor es mi pastor, nada me falta. En lugares de tiernos pastizales me hace descansar. Junto a agua de reposo me conduce, restaura mi alma. Me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me escoltarán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén, amén. Este es uno de los salmos o de los capítulos o pasajes de la Biblia más conocido. Es posiblemente uno de los más hermosos también. Pero para muchos tan solo es un pasaje poético, tan solo es un pasaje que habla de cosas bonitas, que motivan, pero en realidad no es así. Para David era algo real, vivido. En estos días, estos últimos días, en el cual hemos visto la gloria de Dios en la vida de mi esposa, este Salmo 23 ha sido una realidad, lo hemos vivido. Lo hemos vivido cada versículo de este Salmo. Por eso hoy yo quiero surfear un poquito sobre este Salmo, Salmo 23, y agradecer públicamente lo que el Señor ha hecho en la vida de mi esposa. Quiero darle toda la gloria a Dios, porque Dios ha hecho un milagro en la vida de mi esposa. El Señor la ha rescatado de la muerte. El Señor ha sido ese buen pastor que dice el Salmo número 23. Para los que no saben, quiero irme un poquito atrás. Tal vez no muchos conozcan la historia de lo sucedido con mi esposa. Hace más o menos unos 2-3 años, mi esposa se dio un fuerte golpe aquí en la cabeza, lo que dicen en criollo la mollera, ¿verdad? Aquí como en la coronilla. Y posteriormente, ya un tiempo después, tratando de arreglar unas maletas arriba, en la parte de arriba del closet, también se dio nuevamente otro golpe acá, en el mismo lugar. Fue fuerte ese golpe. Y allí le quedó como un edema, ¿verdad? Esa, en criollo, chichón o huevito, no sé cómo usted le dice, pero ahí estaba. Y le quedó por tiempo ahí eso. No se le quitaba. El año pasado, más o menos en febrero de 2013, mi esposa pues ya venía con algunas situaciones de debilidad. Sin embargo, pues no lo habíamos tomado tan en serio aquello. Orábamos, el Señor la fortalecía, la llevamos al hematólogo y lo único que le mandaba era hierro, falta de hierro. Y durante muchos años mi esposa tenía la hemoglobina baja. Es más, desde joven mi esposa tenía la hemoglobina baja y eso la llevaba a tener desmayos en su juventud. Una vez que ella llega al Señor, el Señor la sana. Sin embargo, aunque no sufrió de esos desmayos de su niñez y juventud, sin embargo, su hemoglobina siempre fue muy baja, muy baja. El año pasado, más o menos como en febrero, ella tuvo como una convulsión.
Estaba yo en casa y ella estaba en la cocina, me llaman y fue bastante fuerte ver a mi esposa en un estado difícil. Estaba convulsionando prácticamente de pie frente a la cocina y yo llego, pongo mis manos sobre ella y comienzo a quebrantar lo que quiere venir sobre ella. Comienzo a orar, clamar por la sangre de Cristo. Mi esposa se desmaya. Fue duro porque su boca se tendía a cerrar como con la lengua hacia adentro y tuve que mantenerle con mucha fuerza su boca. Fue un cuadro bastante difícil. Yo pensaba que mi esposa se iba en realidad, o sea, humanamente, aunque mi fe se activó y ahí quebrantamos todo lo que quiso venir sobre ella. Fue un momento un poco difícil. Eso nos llevó a hacerle con más seriedad algunos exámenes. Quería llegar al fondo de todo para saber con qué estábamos luchando. Cuando finalmente la llevamos a Caracas, le hicimos alguna tomografía y luego resonancia, ella resultó con un tumor en la cabeza. Ese tumor ya estaba bastante grande. El doctor que la vio en Caracas, en el Centro Médico Docente La Trinidad, de una vez le indicó que era de cirugía. Sin embargo, nosotros no quisimos operarla en esa oportunidad porque cuando no hemos tenido ni siquiera tiempo para orar, hay mucho riesgo y simplemente nos paramos en fe. Él le envió algunas medicinas a mi esposa, una pastilla anticonvulsionante. Nosotros decidimos no tomar nada, durante un año estuvimos así. Ella no volvió a convulsionar más. Sin embargo, posteriormente ya al pasar el tiempo, ella comenzó a marearse mucho, para cualquier cosa se mareaba, venía mucho mareo. Había momentos en los cuales prácticamente no podía caminar debido al mareo y comenzó a afectarle también su pierna izquierda, comenzó a afectarle, su pie sobre todo, no le respondía y ella caminando arrastraba un poquito el pie izquierdo. Cuando vemos la tomografía, pues ya era un meningioma, ¿verdad?, que le estaba presionando fuertemente. En el cerebro tenemos como dos áreas, el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, o el lóbulo izquierdo, el lóbulo derecho. Y ya la línea central estaba deformada, o sea, había invadido ya una parte, es decir, le había salido el tumor en una parte, pero ya estaba invadiendo la otra. Y nosotros en base a eso, pues estuvimos orando fuertemente. Todos los síntomas los atacábamos con oración. Todos. Mi esposa fue una mujer muy valiente, ella no se paró por nada. Ahí Dios quebrantó nuestro orgullo, del que dirán, ay, que no me vean así, eso no le importaba. Veníamos a la congregación, salíamos, realmente venía a la reunión de los pastores, atendía en la medida de lo posible, ¿verdad?, su responsabilidad. Aún en casa tenía yo más bien que aquietarla un poquito, porque ella siempre estaba pendiente de su casa, de las niñas, de mí, bueno, de todo. Lo cierto es que estuvimos orando durante ese año. A veces venían dolores de cabeza fuerte y quebrantábamos aquello, orábamos y guerreábamos hasta que gobernábamos sobre eso. Y se iba. Y pasaba nuevamente temporadas o tiempos sin dolor de ningún tipo, pero ocasionalmente volvía el dolor y era la parte tal vez más fuerte, más difícil, la que más le afectaba, porque eran dolores muy, muy, muy fuertes. En todo ese año estuvimos creyendo en la sanidad, creemos en la sanidad y
durante todo ese año Dios comenzó a tratar con nosotros en muchas áreas. Una de las primeras cosas que trató el Señor fue el temor. A la final llegamos a ciertas convicciones, o sea, de qué vamos a tener temor, o sea, de morir. Como decía Pablo, si el morir es ganancia, o sea, vivimos para el Señor, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Si morimos, vamos a un mejor lugar con Dios. Entonces eso, cuando vencimos esos temores, fue una victoria tremenda, porque ya, digamos, nos mantuvimos sin tomar nada, ningún tipo de medicina, ningún tipo de químico que lograra afectar más bien otros órganos del cuerpo. Y no había temor para nada, teníamos nuestras fuertes convicciones en el Señor. Estábamos muy convencidos de que el Señor iba a hacer algo en cualquier momento y lo estábamos creyendo. Sin embargo, fuimos en diciembre a Riohacha, a una escuela. Allí aún nos reunimos con el pastor Fernando, con el pastor Palermo de Argentina. Los que están en cuarto nivel de didascalia lo conocen muy bien. Y una hermana también profeta, que ella es especialista también en la ciudad de Bogotá. Sin embargo, estuvimos conversando algunas cosas y para, digamos, saber qué plan de acción. Lo cierto es que estuvimos en la escuela, mi esposa excelente durante ese tiempo. En septiembre yo la había enviado sola a la escuela de profetas con los pastores Dulcey, la pastora Carolina embarazada, y mi esposa excelente allá en Argentina. Estuvo una semana antes de que yo llegara, porque yo llegaba posteriormente a un tiempo de intercesión con el pastor Fernando, que se llamó Cumbre de Águilas. Y en todo ese tiempo el Señor guardó la vida de mi esposa, estuvo en la escuela, igual que en diciembre. A pesar de toda la situación, fue un tiempo bien, pero bien especial. Pero ya comenzado el año, ya entrando, comenzó el Señor como a inquietarnos en intercesión acerca de algunas acciones que debíamos tomar. Es más, comenzó el Señor a tratar aún con el corazón de mi esposa, y venían como la opción de que mi esposa podía ser operada, de que Dios podía usar la ciencia en este caso, porque Dios, una de las cosas que el Señor nos enseñó es que Él es soberano. Él hace las cosas como Él quiere. Amén. Lo importante es que la gloria postrera nuestra siempre será mayor que la gloria primera. Pablo rogó al Señor que le quitara el aguijón en su carne. Para algunos era una enfermedad en los ojos. Dice en 2 Corintios, dice que rogó al Señor 3 veces y Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora, en ese momento Pablo duró un tiempo con eso. Hay algunos pasajes de las Escrituras donde en algunas epístolas que dice Pablo: doy gracias a Dios por ustedes, porque algunos han mostrado tanto amor para conmigo que serían capaces de sacar sus propios ojos por mí. O sea, dando a entender que algunos hasta estaban dispuestos a sacrificar sus ojos con tal de que Pablo tuviera bien los suyos. Sin embargo, ahí el Señor le decía a Pablo: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero cuando vemos al final, cuando ya Pablo iba a partir, no vemos ningún tipo de enfermedad en Pablo. ¿Cómo lo hizo Dios? No lo sé, pero no fue como Pablo inicialmente pensó. Porque al final Pablo, dice la Biblia, que ya en los días antes de partir, Pablo dijo que ya estaban sus días pues por terminarse, pero que él había guardado la fe, había acabado la carrera, que ya por lo demás estaba reservada la corona de justicia que Dios había prometido a los que le aman. O sea, el aguijón en la carne no llevó a la muerte a Pablo. En realidad se fue en el tiempo en el que cumplió ya el propósito de Dios en la tierra. Dios es el que realmente va a indicar el tiempo de nuestra partida una vez que hayamos cumplido el propósito de Dios en la tierra.
Entonces, en los puntos intermedios a veces nos equivocamos pensando en que Dios debería actuar de una forma. Y todos estamos acostumbrados a las sanidades, ¿verdad? De una campaña, que ore Cash Luna, que ore Maldonado, y se sanan y oímos testimonios. Y yo también he visto eso y yo esperaba eso. Pero Dios no actúa muchas veces así. Lo importante es que Dios trae su solución a su forma, a su manera. A un ciego una vez escupió en tierra, lo llenó de barro, los ojos, le llenó de barro los ojos y con saliva de él, imagínense. Y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. Y él fue y se lavó y regresó viendo. Ahora, ¿por qué necesitaba barro el Señor? ¿Sería que era un barro mágico, un barro espiritual? No, o sea, Dios obra como Él quiere. Y así pasó con mi esposa. Así pasó con mi esposa. Finalmente nos decidimos que mi esposa fuese operada en intercesión. Yo le pregunté al Señor, le dije, Señor, ¿tú quieres que mi esposa sea operada? Y una vez que ya sentimos que Dios nos dio el go, que nos dio el visto bueno, pues simplemente procedimos ya a buscar presupuesto en el mismo lugar donde la habían visto, en el Centro Médico Docente de la Trinidad, para no tener que llevarla a ningún otro lugar. Y fue bien especial, me dieron el presupuesto y todo lo demás, nos preparamos para ello. Y aquí dice el Salmo 23 en el verso 1, el Señor es mi pastor, nada me falta. El presupuesto era bastante alto, pero la verdad yo tenía paz. Yo sinceramente no tuve preocupación por el dinero, y no era porque lo tuviera, porque en realidad no tenía el dinero de esto, pero miré para un ladito y vi su carro Optra, y ahí está. Sacamos el carro a vender un miércoles, ya el viernes me estaban depositando el dinero. Una cosa extraordinaria. Y nos fuimos a Caracas. Y nos fuimos a Caracas, tal vez en el tiempo más difícil, porque nos decían, bueno, es que eso está cerrado. Yo llamé a quien me dio el presupuesto, un ingeniero que se llama Romer, por cierto, no es el nuestro acá, sino en Caracas, y me decía, bueno, la operación está prevista para el día que te dije, era el miércoles 26 de febrero. Yo le decía, pero ¿cómo está la situación allá? Difícil, pero hemos llegado a la clínica. A veces está un poquito limitado y tal, pero llegamos siempre. Y bueno, gloria a Dios. Y nos fuimos. No hubo problema para nada, ni en el vuelo, porque hubo el vuelo normal, bastante holgado más bien. En Caracas, unos pastores, amigos nuestros que están bajo la cobertura de Fernando, bajo la autoridad de Fernando Orihuela, nos habían enviado un taxi para buscarnos y no conseguimos absolutamente nada en la vía. Llegamos al hotel, al otro día clínica, y no conseguimos pero ninguna tranca por ningún lado. Y nos decían, pero no se metan por allí porque está cerrado en tal lugar. Yo, como no sabía nada de eso, pues yo no sabía dónde quedaba lo que me decían. Entonces simplemente nos íbamos por ahí para donde debíamos irnos y nada, no pasaba nada, no conseguíamos nadie. O sea, nadie cerrando, nadie tirando piedras, nada. Eran puertas abiertas. En la clínica no estaba tan congestionado porque como mucha gente se quedó encerrada por temores y cosas, entonces no había tanta gente. El doctor tuvo que posponer muchas operaciones y solamente dejó las indispensables, entonces prácticamente su atención estaba más enfocada en la gente, ¿verdad? No es lo mismo cuando tiene una lista de gente para ser operada el mismo día, o no, ahí fue bastante holgadita la cosa. Finalmente mi esposa se opera. El 26 de febrero se opera mi esposa, miércoles. Duró aproximadamente 6 horas la operación, no fue nada fácil la operación. Yo tenía una idea porque yo decía, bueno, pero es que la tecnología está tan avanzada
Y me decían, la neurocirugía en Caracas está muy avanzada, eso es una de las mejores del mundo. Y yo decía, bueno, yo estoy confiando en el Señor, pero yo decía, en esa tecnología ya hoy en día no tienen que abrirla tanto, solo abren un huequito y por ahí le sacan todo. Y no tienen ni siquiera que quitarle su cabello, o sea, yo no esperaba verla sin cabello ni nada, sino una porción nomás. Bueno, duró 6 horas la operación. La llevan a terapia intensiva. Ahí en terapia intensiva fue un tiempo difícil. Estuvo 3 días mi esposa en terapia intensiva. Esa misma noche yo la pude ver, pude entrar, me permitieron entrar. Estaba entubada, estaba una cosa impresionante. Ahí comenzamos a orar, colocar ángeles alrededor, pedirle al Señor que colocara ángeles alrededor de ella, que la guardara, y conforme a lo que el Espíritu Santo nos indicaba, pues oramos por ella. Estaba, por supuesto, completamente dormida, no abrió los ojos durante ese tiempo, y fue un tiempo difícil. ¿Saben? Algo que pudimos palpar en este tiempo es cómo se mueve el espíritu de muerte en una terapia intensiva. O sea, es impresionante. Yo después pensaba, bueno, qué cantidad de muertos, por ejemplo, o qué cantidad de personas habrán muerto en una terapia intensiva. Ahí era una terapia muy grande, habían como 10, 12 cubículos. Y cuántas personas no habrán muerto a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y era un lugar así demasiado fuerte espiritualmente. Pero el Señor colocó ángeles alrededor de mi esposa. Y aun cuando fue difícil, porque cuando yo le veo la operación, hermano, es una operación que le atravesó todo esto aquí, al borde como del cabello de ella, y le dio como una vuelta acá. O sea, y con grapa, ¿verdad? Pero fue una cosa así impresionante. O sea, que le abrieron completamente esto. Me imagino que por lo grande de lo que ella tenía allí. El doctor, cuando finalmente sale, me dice, bueno, que había sido difícil la cirugía. Él creía que había sido un éxito. Había logrado extraerle microscópicamente o con un equipo que se llama, no recuerdo el nombre, lo cierto es que se llama resección, lo que ellos hacen, que es como aspirar molécula por molécula cada una de las cosas que están afectando allí en el cerebro. Sin embargo, por supuesto, él me compartió sus temores también. Después de 6 horas, él no sabía cómo iba a reaccionar mi esposa. Él decía, tengo dudas de su parte motora, tengo dudas de tal. Bueno, lo cierto es que cuando yo, ya estando en terapia intensiva, la veo, yo digo, oye, fue más fuerte de lo que pensaba. Sin cabello, le raparon completamente el cabello y fue una cirugía que le abrió prácticamente toda no sé si le llaman tapa, pero para mí es como la tapa del cerebro, arriba. Y bueno, estaba hinchada mi esposa por los lados y todo. Al otro día ya mi esposa reacciona. Sin embargo, mi esposa reacciona de una manera fuerte. Fue bueno que haya reaccionado tan pronto, pero al mismo tiempo mi esposa, en medio de su situación, porque pues por supuesto yo creo que ahí en ese momento no estaba coordinando muy bien, y ella percibía el mundo espiritual y entró como en un tiempo de angustia, y con sus ojos muy abiertos, o sea, ella estaba muy angustiada y me decía, por ejemplo, palabras como esta. Me decía, es que no puedo dormirme porque si me duermo me matan. Muy angustiada, muy angustiada. Sin embargo, bueno, comenzamos a ministrarle en esa área a mi esposa. Ella, por supuesto, no estaba todavía muy coordinada, pero entramos en un tiempo de guerra. No fue nada fácil. Esa noche llego al hotel. Por supuesto no nos dejan no estar mucho en terapia intensiva, salimos de allí, pero llegamos, estaba con mi hija Abigail solamente en el cuarto, en la habitación, y entramos en un tiempo de intercesión. Realmente
nos metimos allí en Dios, entramos en el Espíritu y pudimos ver a mi esposa en una región de mucho tormento. O sea, su alma estaba en tormento, estaba en una situación bien tormentosa, de angustia. Por eso cuando leo en este salmo dice: adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea, ciertamente mi esposa estaba en un nivel de angustia y comenzamos, mi hija y yo, a interceder en esa dirección, a sacar su alma de esa región de muerte, de esa región de oscuridad. Y fue un tiempo bien, bien especial, entrando en el Espíritu, muy especial allí con el Señor. Al otro día pudimos ver cambios. Ya al otro día mi esposa estaba mucho mejor. Segundo día de terapia intensiva, ya se había deshinchado, no le veíamos los morados por los lados. Sin embargo, todavía no había podido dormir. O sea, imagínense, toda la noche y no dormía. Y por supuesto, eso impedía que el cuerpo, que tiene también sus mecanismos de defensa y de autorrestauración de células y todo lo demás, si ella no duerme, pues pierde mucho de esa capacidad. Entonces le comenzamos a ministrar en esa dirección. Ese día por lo menos me permitieron estar un poco más, como unas 2 horas estuve allí. Y bueno, ya mi esposa descansaba por ratos estando yo allí y todo lo demás. Al tercer día de terapia intensiva ya no permití que entrara nadie más, porque sí, allí estaba mi suegra, estaban hermanos. Yo le doy las gracias al Señor porque tuvimos mucho apoyo tanto de mi familia como de la congregación. Hubo pastoras que se fueron con mi esposa, líderes que se fueron para estar allí apoyándonos en intercesión, y la iglesia que estaba acá pues también estuvo en intercesión, estuvo guerreando, estuvieron en ayuno, en oración, y yo podía sentir ese colchón de oración, esa cobertura de oración tan necesaria en esa situación tan difícil. Realmente mi esposa estuvo en esa región de muerte que dice acá: aunque ande en valle de sombra de muerte. O sea, esas son regiones reales, son regiones, digamos, que existen. Y allí estaba, o por allí pasó el alma de mi esposa. Algunos se asombran, ¿verdad? Porque tal vez dicen: bueno, pero ¿cómo es eso? ¿Será el infierno? ¿Será? Sí, son regiones de muerte, ciertamente. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo, cuando Él murió, Él bajó a regiones de oscuridad. ¿Ok? Algunos dicen para predicarle a los que habían muerto antes que Él, otros. Lo cierto es que nadie sabe a ciencia cierta exactamente las razones por las cuales Él bajó allí. Pero Él estuvo en regiones fuertes, regiones de muerte. Y Él venció, Él salió de allí para que también nosotros tuviéramos el camino de salir de allí, ¿verdad? Y poder ayudar a gente que tiene su alma cautiva en regiones de oscuridad, en regiones de muerte, poder ayudar a que ella pueda salir, porque el Señor Jesucristo abrió un camino para nosotros. Amén. Lo cierto es que ya allí mi esposa comenzó a mejorar, vimos respuesta del Señor, veíamos cómo se había deshinchado un poco más, ya su respiración era mejor. No permití que entrara nadie más, solamente yo al tercer día. Pude estar más o menos unas 3 horas hasta que ya me indicaron que podía ir a preparar la habitación, o a ir a la habitación que ya habían preparado para nosotros y llevarle su maletica y todo. Bueno, entonces ya salí para irla a esperar en la habitación. Pero en esas 3 horas el Señor simplemente me hizo sentir que debía estar solamente yo, guerreando, orando, cubriendo la vida de mi esposa. Mi esposa podía percibir el mundo espiritual allí y también lo que había en algunas de las personas que atendían allí. Realmente hoy en día podemos conseguir, es común conseguir hoy a babalaos que son médicos, babalaos que son enfermeros. Muy común ir a una clínica, ir a un hospital, usted no sabe quién es quién. Usted no sabe si el enfermero que lo atiende es brujo o la enfermera que la atiende es bruja, o sea, va a brujería.
se ha hecho pactos con las tinieblas. Hay doctores que son satanistas. Hoy en día podemos conseguir todo esto. ¿Por qué es que usted no está yendo a una clínica de cristianos? ¿No está yendo allí a una clínica santa o a un lugar donde hay pura gente de reino? No, no. Ahí usted puede conseguirse cualquier cosa. Y mi esposa estaba tan sensible que ella podía percibir muchas cosas del mundo espiritual. Y eso, por supuesto, la angustiaba. Y yo comencé a ministrarle, le decía: mi amor, aunque hayan angustiadores, el Señor adereza mesa delante de nosotros, en presencia de ellos. Aunque quieran hacer daño, no pueden, porque hay ángeles alrededor nuestro. Y entonces mi esposa pues pudo dormir mucho más y todo lo demás. Ya después del tercer día, ya el cuarto día, ya estaba en la habitación. Allí estuvo 4 días en hospitalización, pero todo el panorama cambió. Ya teníamos música profética, ya pudimos estar en un ambiente donde estábamos solo nosotros, solo gente de reino, y estuvimos orando. Solo prendíamos el televisor para ver enlace y ver algunas prédicas y ver ministraciones de hombres de Dios y música profética, y teníamos partimiento del pan y teníamos oración. Y bueno, fue un tiempo bien, bien especial donde pudimos ver la mano del Señor. Amén. Y hoy públicamente quiero darle la gloria a Dios, porque el Señor rescató a mi esposa de la muerte, porque Él es nuestro buen pastor. Este Salmo 23 no es un poema. Este Salmo 23 no es una palabra que solamente fue escrita como algo bonito. Este Salmo 23 es una realidad. Diga conmigo: el Señor es mi pastor. Había momentos en los cuales veíamos tantas cosas difíciles, fuertes, tinieblas, situaciones. Veíamos cómo el diablo trataba de sacar del todo a mi esposa, pero veíamos la mano del Señor y veíamos cómo el Señor realmente estaba cuidándole, y hasta el día de hoy. Hoy mi esposa está recuperándose. Mi esposa ahorita está en un proceso de restauración. Ella está completamente lúcida, está coordinando todo, habla muy bien, come. Yo le dije a mi esposa: mi amor, los primeros músculos que se restauraron en ti fueron los músculos de tu garganta, de tu estómago, porque está comiendo mucho y se está recuperando bien. Por supuesto, le estamos dando, digamos, comida que la ayude, que la nutra bien. Está en un proceso de restauración. Está como las águilas cada ciertos años, que ellas se remontan a las alturas y comienzan a quitarse su plumaje, hasta que quedan como un pollito allí sin pluma, sin pico, sin garras. Así está mi esposa. Yo la veía sin pelo ni nada. Decía: ahí está el águila. Ahí está el águila. Pero ya comenzaron a salirle las plumas. Ya comenzaron. Ya comenzamos también con el proceso de fisioterapia, un proceso donde ha ido extremadamente acelerada mi esposa. Creo que ya pronto la vamos a ver completamente caminando, ¿verdad? Haciendo su vida normal, pero creo que nunca va a ser la misma, jamás volverá a ser la misma. Mi esposa, Dios la está levantando con una nueva unción. El Señor nos ha dado una palabra que Dios la levanta, o Dios la está restaurando para que levante un ejército de intercesoras, mujeres intercesoras en esta ciudad. Y ahí viene mi esposa con todo. Y hoy le damos la gloria al Señor por eso. Le damos la gloria a Dios también por todo el apoyo en intercesión que la iglesia nos dio. Creo que tenemos guerreras y guerreros extraordinarios en la congregación, hombres y mujeres de Dios valiosos. Gracias por cada palabra. Recibíamos palabras que nos animaban, nos fortalecían. En momentos donde estábamos en guerra venía una palabra,
hubo una canción que me ministró profundamente, estando mi esposa en el primer día de su hospitalización, ya habiendo bajado de terapia intensiva. Todavía estaba, por supuesto, bastante delicadita, pero hubo una canción que me ministró tan profundamente que yo la traje. Voy a pedirle a Romer que la coloque, porque quiero que podamos entender algo. Nuestra fe nunca podemos permitir que desfallezca. No importa lo que veamos, no importa contra qué nos enfrentemos, nuestra fe nunca debe desfallecer. Por eso el Señor decía a los discípulos que Él estaba orando para que su fe no desfalleciera, porque el diablo estaba pidiéndolos para zarandearlos. O sea, si nuestra fe desfallece, si nuestra fe, se pone bajita, podemos ser bien zarandeados. Pero no importa con lo que nos enfrentemos, tenemos que mantenernos en fe, creyéndole al Señor, creyendo su palabra. Saben, acá en este salmo dice en el versículo 2, en lugares de tiernos pastizales me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Estos son lugares que existen. Son lugares celestiales. Dios me permitió verlos estando en Bolivia. No sé si recuerdan el paisaje anterior, la pintura anterior que teníamos, fue en base a lo que habíamos visto en Bolivia. O sea, esas aguas de reposo, esos tiernos pastizales en los cuales el Señor nos hace descansar. Son lugares celestiales. Y saben que tenemos acceso. ¿Cómo? A través de la fe. El conector entre nosotros y los lugares celestiales es la fe. Y dice Efesios 1:3 que hemos sido bendecidos en todo, en lugares celestiales. Ahí están todas nuestras bendiciones. Pero para que podamos estar en esos tiernos pastizales donde descansamos, en esas aguas de reposo donde nos conduce el Señor, tenemos que tener fe, creerle al Señor, como cantábamos hace rato, aferrados a Él, aferrados.